Bueno, vamos a tomar un tema. ¿Son felices? ¿Están felices? ¿Sí? ¿Qué es la felicidad? A ver, ¿qué idea tienen de la felicidad? Hoy hablaba Esteban, ¿no? ¿Qué dijo de la... ¿Cómo es que decías? Para ser felices. Eso. ¿Y hay posibilidad de ser feliz eternamente? ¿Hay posibilidad de ser feliz eternamente? ¿Qué les parece? ¿Qué idea hay de la felicidad? A ver, esto para comenzar. ¿Qué idea o qué propósito me puede mover para ser feliz? ¿Qué necesito para ser feliz? A ver, para tener paz. Muy bien. ¿Y prosperidad? Claro, todo depende de lo que se le llame prosperidad, ¿no? Dinero, claro, tener. Alguna vez le preguntaron, no sé si a Rockefeller, una persona de mucho dinero, ¿qué necesitaría para ser feliz? Y dice, un poquito más. Un poquito más de lo que tenía. No le faltaba nada. Todo, claro, siempre un poquito más, ¿no? No, este no es. Perdón, me equivoqué de machete. No, este no es. A ver si... ¿Dónde dejé la cartera? No es este. Este no es. Espera. A ver, es este. Me equivoqué. Bueno, un poquito más. Otros dicen que la felicidad depende de uno. ¿Se acuerdan que hay refranes, no? Dicen, la felicidad depende de uno. ¿Qué le parece? ¿Es cierto eso? En cierta medida, ¿no? Otros dicen, la felicidad, muy conocido, buscarla dentro de vos mismo. ¿O no? ¿Quién dicen eso? Los psicólogos. Algunos psicólogos, algunos consejeros dicen que la felicidad hay que buscarla dentro de uno mismo. ¿Qué les parece? ¿Qué dice eso? No dicen, ¿cómo buscarla dentro de uno mismo? ¿No es cierto? ¿No has escuchado en eso? ¿Que dicen así? Como si uno tuviera la posibilidad de elaborar la felicidad de acuerdo al criterio que uno tiene. Uno tiene un criterio y después de ese criterio uno tiene que elaborar la felicidad. Bueno, ¿qué es lo que se acerca más a la idea de la felicidad? Mire, yo les voy a leer lo que una vez dijo un especialista en consejería, no sé si sería psicólogo porque no dice el nombre tampoco, ni nada por el estilo, pero dice así. Era un pensador, como dicen ahora, ¿no? Son pensadores. Dice así, no busque la felicidad de manera directa. La felicidad es producto secundario de una vida útil o eficaz a la humanidad. Como consecuencia encontrará sentido a la vida y esto le va a dar el mayor grado de felicidad. ¿Qué les parece? Está dentro, ¿no? Está más o menos dentro de lo que podría ser, ¿no es verdad? Bueno, en realidad, los que conocemos la palabra de Dios, las Escrituras, la verdadera felicidad procede de lo que somos desde el punto de vista de Dios. Porque si hay alguien que tiene un punto de vista exacto de lo que son la realidad de las cosas, es Dios. Porque hay cosas que las vemos nosotros, tenemos una realidad. Otros tienen otra realidad. ¿Y cuál es la verdadera realidad? La que Dios tiene, la mirada que Dios tiene. Así que no es de acuerdo al criterio. Ustedes saben que estamos en un mundo relativista. Está de acuerdo a lo que cada uno
le parece. Por ejemplo, lo malo. ¿Qué es lo malo? Y de acuerdo a lo que vos consideres que es malo. ¿Y qué es lo bueno? O sea, no hay absolutos en ese aspecto. No, es todo relativo. Y eso es lo que produce grandes situaciones de conflicto, porque ya no hay parámetro de qué cosa es buena y de qué cosa es mala. Entonces, a lo que uno llama malo, otro llama bueno. Y lo que la Biblia enseña y dice, nos previene de que habrá tiempo, es que a lo malo van a llamar bueno y a lo bueno le van a llamar malo. Y estamos en ese tiempo. Estamos en el tiempo de que cada uno hace lo que quiere. Y hoy leíamos en la Cena del Señor, Marcelo nos leyó los mensajes a las 7 iglesias, el comienzo de Apocalipsis. Y la iglesia que hacía lo que quería se llamaba la Odisea, era la última, la peor de todas. La peor de todas en el sentido espiritual. Y según dice la Odisea, es el derecho de las gentes. Y nosotros, más que nunca, ahora estamos en esa situación. En el derecho, cada uno tiene sus derechos. Todos tienen derechos, pero ninguno tiene responsabilidades y obligaciones. Ahora, ¿a quién le está hablando la palabra de Dios? Jesucristo se revela a Juan, ¿a quiénes? A las iglesias, no al mundo. Nosotros lo atribuimos todo esto al mundo. Sí, perfecto, el mundo es así, pero el mundo siempre fue así. Pero acá le está hablando a las iglesias. En la Odisea, cada uno hacía lo que quería. Hermanos, veamos el entorno de la iglesia de Cristo en este tiempo. Cada iglesia, ustedes van a cualquier congregación y todas son distintas. La cena del Señor ya dejó de ser la cena del Señor, porque ya es una reunión común y corriente como cualquier otra. Alguien me dijo estos días, la iglesia dejó de ser de Cristo. ¿Por qué? Porque cada uno hace lo que quiere. La iglesia ya es de los hombres. Tenemos que devolvérsela a Cristo. ¿Qué cosa? Me cayó como un martillazo. Cada iglesia hace lo que quiere. Y esta es una denuncia, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hallar la felicidad plena? Como dice Juan, el Señor Jesucristo le dijo a Juan a la Odisea, yo no estoy en medio de ese lugar. En la Odisea, Cristo no estaba. Fíjense, lean ustedes, cuando lean el mensaje a las 7 iglesias, la última, yo no estoy en medio de ustedes. O sea que sin Cristo no hay felicidad. Sin Dios no hay felicidad. Hay un corito que cantamos, con Cristo en la familia, un feliz hogar, un feliz hogar. Si Cristo no está en la familia, nunca puede ser feliz. Puede estar. Entonces la felicidad la buscan en las cosas materiales, en las cosas superfluas, en las cosas que son para esta vida. Termina esta vida, termina el proyecto, el proceso, y la felicidad hay que buscarla después en otro proceso. Así que el verdadero felicidad procede de la que viene de Dios. Vamos a ver entonces algo respecto a esto. El Señor Jesucristo nos enseña cómo alcanzar la felicidad. Vamos a ver en Mateo, pero va a enseñar de una manera plena y completa. Y Él va a enseñarnos, el Señor Jesucristo nos va a enseñar que alcanzamos la verdadera felicidad cuando servimos a Dios y a los demás. A los demás, en base a que servimos a Dios. Y nos va a hablar el Señor Jesucristo, al principio de Mateo, la felicidad la va a llamar con una palabra que nosotros estamos acostumbrados a leer en las Escrituras, que se llama bienaventuranza. La bienaventuranza. ¿Qué significa la palabra bienaventurada? ¿Se acuerdan? Dicha. Es un sinónimo de felicidad, pero es más que felicidad, es la palabra dicha. Y el Señor Jesucristo nos va a enseñar cómo hallar la verdadera felicidad que el hombre jamás puede conocer por sí mismo. Jamás puede conocer por sí mismo.
Vamos a ver, pero antes de leer capítulo 5, vamos a leer capítulo 4, verso 23, a partir de ahí. Tenemos que decir que antes tenemos que hallar, como decía hoy Marcelo, la paz con Dios. Si no hay paz con Dios, nunca vamos a encontrar la verdadera felicidad o dicha que nos va a hablar el Señor Jesucristo. O sea, tiene que haber una relación plena, completa, con la persona de Dios a través y por medio de Jesucristo. De manera entonces de que eso es prioritario. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos el auxilio de Dios para hallar la verdadera felicidad o la verdadera dicha. Vamos a leer sobre las bienaventuranzas y en el capítulo 4, versículo, dije 23, ¿no es cierto? Vamos a empezar desde allí. Voy a leerlo porque está grabándose, ¿no? ¿O alguien tiene micrófono? Bueno, si alguien tiene micrófono, capítulo 4, verso 23, cualquier hermana, hermano, hasta el capítulo 5 y versículo 16. 4:23 a 5:16. ¿Querés que lea? Bueno, sí. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Hasta el 6 dijiste, Pedro? Hasta el 5:16. Hasta el 5:16. Sí. No sé si quieres seguir leyendo otro. Va por el 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, y porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Muy bien, gracias. Bueno, como dijimos, estas bienaventuranzas no se pueden llevar a cabo si en primer lugar no se tiene una paz con Dios. Es la base. Una vez que hayamos experimentado esa paz con Dios, entonces debe haber una serie de actitudes de parte de nosotros correctas en relación con Dios. Porque ustedes fíjense que le está hablando a quién, a los hijos de Dios. Vosotros sois la sal del mundo. Vosotros sois la luz. ¿Se lo dice al mundo? Se lo está diciendo a los creyentes. ¿Por qué? Porque el que tiene el Espíritu de Dios
no puede alumbrar y no puede dar sabor a este mundo si no tiene el Espíritu de Dios. Pero bueno, este es el inicio de lo que se da en llamar el Sermón del Monte. Abarca 3 capítulos, capítulos 5, 6 y 7. Así que hasta el final del capítulo 7, el Señor termina, después, allí van a ver ustedes, con un llamado a recibirle y a aceptarle a Él como Salvador, porque también le está hablando a la multitud. Jesús había terminado una gira en Galileo, ya había tenido, aunque el Sermón del Monte o estas palabras de bienaventuranza están en el principio de Mateo, no quiere decir que fue al inicio del ministerio del Señor. Están un poquito mezcladas a veces los hechos de la vida del Señor Jesucristo en los evangelios. Esta fue prácticamente a la mitad del tiempo del ministerio del Señor Jesucristo. Ya Él había hecho una gira por toda Galilea, que era el norte de Israel, donde la mitad eran judíos y la mitad eran gentiles, no judíos. Ya había recorrido Israel, Samaria, Galilea, o sea, la parte de Judea también, ya había hecho todo un recorrido. Se supone que en Galilea, según dice Josefo, ¿no?, había como 200 pequeñas comarcas o ciudades, un historiador judío. En la zona de Decápolis, especialmente en el norte, Decápolis viene de un término que se dice 10. Se dividía entre un lado del río Jordán y otro lado del río Jordán, donde estaba el mar de Galilea. Eran ciudades gentiles fundadas principalmente por los griegos. Las fundaron especialmente para llevar la cultura de ellos allí. Pero había muchísimos judíos, pero fundamentalmente eran gentiles. Allí, en ese lugar, el Señor le recorrió todas esas 200 comarcas, fue lugar por lugar. Pisó toda la ciudad, todas las aldeas que había allí, pisó todo, enseñando y predicando el Evangelio. O sea, fue el tiempo de mayor prosperidad, digamos, de conocimiento del Evangelio, llevado por el Señor Jesucristo, acompañado por los 12 discípulos, en esa zona. Así que todo el mundo conocía el Evangelio a través del Señor Jesucristo. Por eso el profeta Isaías dice que Galilea de los gentiles vio gran luz, profetizando unos 700 años antes la venida del Señor. Así que el Señor recorrió toda Galilea. Bueno, y el Señor acostumbraba, cuando iba a esas ciudades, a ir a una sinagoga. Los fines de semana, el Shabbat, el día de reposo, el Señor iba a alguna sinagoga. Claro, eran sinagogas chicas. Muchas de ellas no tenían oradores oficiales. Entonces, cuando venía un rabino que pasaba por allí, se lo invitaba para tomar la palabra. Entonces, allí podemos ver en uno de los hechos del Señor Jesucristo que el Señor pidió tomar la palabra y abrió el libro de Isaías, y leyó parte del libro de Isaías y después explicaba. Así eran las costumbres de esa zona. Y se quedaban maravillados de lo que el Señor Jesús hacía. Así que ustedes saben que el Señor Jesucristo, uno de los medios por los cuales Él se hacía conocer, era haciendo milagros. Los milagros del Señor Jesucristo fueron extraordinarios. Ahora, ¿por qué hacía milagros el Señor Jesucristo? Una de las razones fundamentales es porque tenía misericordia de los necesitados. La población estaba sojuzgada, estaba muy venida a menos la atención de los pobres prácticamente eran tenidos a menos, porque la cultura romana era que los desvalidos, los disminuidos, todo eso tenían que ser sacados de lado. Acá el valor es la fuerza, el que tenía coraje. Por eso el Imperio Romano estaba caracterizado por ser el de hierro, el imperio de hierro. Y los griegos, que imperaba mucho la cultura griega y se introdujo muchísimo dentro del Imperio Romano también, era la perfección
y la elegancia y la belleza. Entonces, un disminuido, un ciego, un manco, alguien que eran descartados. En ese entonces no había hospitales, ayuda a los necesitados, nada de eso. ¿Quién fue el que inauguró la misericordia? ¿Y quién fue el que se atendió a los disminuidos? Jesucristo. Cuando veía la situación de esta gente, fue a los que más se abocó, a los que más se inclinó. Ahora a nosotros nos parece común porque hay sociedades que se dedican a las personas de esta situación, a los minusválidos, los que son ciegos, los que están con enfermedades terminales, hay asociaciones que se dedican a los niños, a los que están abandonados. A nosotros nos parece común y corriente hoy en día eso. Todos los países por lo menos tienen que tener, todas las asociaciones también privadas. Pero ¿quién inauguró toda esta forma de misericordia al necesitado? El cristianismo. No había hospitales en aquel entonces, no había escuelas. Tenían que aprender en la sinagoga o tenían que ser atendidos en los hogares. Y no había, los médicos, como el caso de Lucas, no tenía un consultorio para pobres, no, seguramente eran para los ricos. Así que el cristianismo, y esto fue obra del Señor Jesucristo, Él fue el que comenzó esto, y que se imaginan ustedes las multitudes que eso atrajo. Pero atención, el cristianismo no es una sociedad de beneficencia. Cristo no vino a ser una sociedad de beneficencia. ¿Qué hacía después, inmediatamente después, que Él realizaba actos de misericordia a los enfermos, que dice la palabra de Dios, la Biblia, que sanaba todo tipo de enfermedad? No había unas enfermedades de las cuales Él no podía curar. Él sanaba todo tipo de enfermedad. Y después de eso, ¿qué hacía el Señor? Enseñaba. Enseñaba. No fue el motivo, gracias, no fue el motivo solamente curar a las personas. No fue la razón principal, pero fue un medio de misericordia ante las necesidades. Y eso le dio lugar a anunciar el Evangelio. Nosotros, queridos hermanos, tratamos dentro de todo lo posible, y debemos hacerlo, las necesidades de nuestro prójimo, porque es un principio bíblico y es un ejemplo que tenemos que seguir de nuestro Señor Jesucristo. Pero la Iglesia no es una sociedad de beneficencia solamente para hacer ciertas necesidades. El propósito del Evangelio, la Iglesia de Cristo, ¿cuál es? Predicar el Evangelio a toda criatura y hacer discípulos a todas las naciones. Llevando, ¿discípulos de quién? ¿De la Iglesia de Don Bosco? ¿De nosotros? No, la Iglesia de discípulos de Cristo, del Evangelio, del Señor Jesucristo, no de nosotros. Así que la Iglesia, podríamos decir, en un sentido, es una agencia de salvación de hombres y mujeres. Es la agencia de Dios en la tierra para salvar a las personas, llevarles el mensaje de salvación. Y es el mensaje de salvación eterno. Y de hacerles conocer a las personas el camino de salvación, el camino para llegar a la vida eterna. Y por supuesto, nos encomendó a nosotros esa tarea. Por eso leímos hasta el capítulo 5, versos 13, 14 y 16, vosotros sois la sal del mundo, vosotros sois la luz del mundo. Porque la única manera de llevar el Evangelio es a través de nosotros. Dios tiene brazos, Dios tiene piernas. ¿Quiénes son las piernas y los brazos del Señor? Nosotros. De llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Así que, juntamente con la predicación del Evangelio, el Señor Jesús mostró el poder del Evangelio
para satisfacer las necesidades también temporarias de las personas que estaban necesitadas. Bueno, de allí fue quizás el medio que Dios usó para la buena fama que el Señor Jesucristo tenía en toda Israel y en límites mayores que Israel. Se supone que hasta el Líbano, venían gente del Líbano, de Siria, vaya a saber las semanas que venían viajando para venir a ser curadas por el Señor y al mismo tiempo escuchar el Evangelio del Señor Jesucristo. El Señor atrajo a miles de personas, miles. Y allí tal es así que cuando esto que hemos leído, que es las bienaventuranzas, el Señor Jesucristo la hizo en la zona noroeste, se supone, no se dice qué monte era, pero era un anfiteatro inmenso donde había miles de personas. Se supone quizás 1 millón de personas, ojo, increíble. Este sermón del monte que abarca capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, nosotros lo podemos leer en 10 minutos, como mucho. Despacito, tranquilo, leemos en 10 minutos. Pero se supone que esto es un extracto de lo que Mateo refiere, porque ese sermón del monte, esa presencia del Señor allí, debe haber durado un día entero. Mientras sanaba, mientras curaba, seguramente Él mechaba y enseñaba estas cosas que nosotros estamos leyendo. Y esto sería un extracto de lo que el Señor Jesús enseñó en ese llamado Sermón del Monte. Después hay otros sermones más que hay en la Biblia, que sería lindo estudiarlo. Lucas refiere también parte de estas cosas que hemos leído y que Mateo la tiene tan bien ordenada aparentemente y resumida, la ha dicho el Señor Jesucristo en otras oportunidades, en otra esfera, en otro ámbito, en otro auditorio, porque a veces enseñaba las mismas cosas en otro lugar donde no había sido escuchado. Lucas refiere a algunos otros lugares. Bueno, de manera entonces que ustedes han leído, espero que hayan prestado atención a las bienaventuranzas. ¿Qué contradicciones parece tener, no es cierto? Una con otra. Bienaventurados los pobres. Un pobre puede ser bienaventurado. Bienaventurados los que lloran. Puede ser bienaventurado alguien que llore. Puede ser dichoso alguien. Bienaventurados los mansos. Justamente. Bueno, vamos a ir viendo algo de esto si tenemos tiempo. ¿Se pasó el tiempo? Yo el reloj ese no lo veo por la gracia de Dios porque me da el brillo, pero no tengo porque la vez pasada habíamos terminado a esta hora, pero pensando que vinieron un poquito más tarde. No llegamos a nada. ¿Saben qué pasa? ¿Qué es para ustedes? ¿Qué idea hay? ¿Qué es el Sermón del Monte? Bueno, les voy a dar la idea de lo que yo he leído y he investigado acerca de muchos que piensan que es el Sermón del Monte y estas bienaventuranzas. El Sermón del Monte, muchos dicen, es considerado como la constitución del reino de Dios en el milenio. Ustedes saben que Dios estableció que habrá un reinado milenial. Y esto ya lo estableció en los libros proféticos, pero si queremos ver detalles tenemos que ir a Apocalipsis. Creo que en el capítulo 20 se habla como 6 o 7 veces la palabra milenio. ¿Qué son milenios? 1000 años. Son literales, no es algo hipotético o una idea o porque no, son literales. Habla 1000 años, son 1000 años, no hay otra alternativa, de 365 días cada uno. Así que muchos dicen, bueno, es la constitución que Dios estableció para ese periodo y que Dios va a juzgar a las personas según ese periodo. Otros dicen, y esta es la iglesia popular romana, dice, no, para esto Dios lo ha dado para que el que cumple estas cosas va a entrar al reino de los cielos. O sea, satisfaciendo lo que Dios dice acá, lo que el Señor Jesucristo enseñó acá, va a entrar al reino de los cielos. Otra idea, de las tantas que hay, una tercera, dice no, que esto es imposible.
Esto es hipotético. ¿Quién puede cumplir estos principios? Es demasiado idealista. Porque vamos a decir algo respecto a esto. Esto supera lo que son los 10 mandamientos. Supera la demanda de los 10 mandamientos. Porque los 10 mandamientos, como todo el Antiguo Testamento, era un pacto que Dios había hecho con los hombres, pero que ese pacto que Dios había hecho con los hombres dependía del hombre, del cumplimiento que el hombre pudiera hacer. Como Dios sabía que el hombre no iba a poder cumplir esto, el pacto antiguo, los 10 mandamientos y todos los preceptos del Antiguo Testamento, Dios ya había anticipado que yo haré un pacto nuevo con mi pueblo. Siempre refiriéndose a Israel sin tener en cuenta la iglesia que se revela a través de la persona de Cristo, la iglesia recién. Pero en el Antiguo Testamento la iglesia no estaba revelada para nada. Entonces todo era enfocado al pueblo de Israel. Yo haré un nuevo pacto. ¿Y sabían qué se refería a ese nuevo pacto? El de la cruz. Porque el nuevo pacto que yo haré no va a depender de los hombres, va a depender de mi fidelidad. Porque demostró el antiguo pacto que dependía de los hombres, que el hombre no podía cumplirlo. Por eso vino Cristo, para satisfacer la demanda de Dios. Porque el hombre no podía llegar al estándar de Dios de perfección para ser salvo y librarse de sus pecados. Por eso vino Jesucristo. Jesucristo cumplió el pacto con Dios y nosotros lo cumplimos en Cristo. Por eso el que no está en Cristo no puede ser nueva criatura. Por eso el Señor Jesucristo, hablando con Nicodemo, le dice a un rabino allí en el Evangelio de Juan que el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de Dios jamás. Esto está establecido que solamente por la obra de una persona perfecta, solamente ese pacto puede ser aprobado. Y Cristo aprobó, delante de Dios, fue aprobado por Dios porque Él cumplió lo que el hombre, el ser humano, no lo podía cumplir. Entonces nosotros, en virtud de estar en Cristo, de aceptarle como nuestro Salvador, limpió nuestros pecados, legalmente estamos en Cristo y somos justificados. Por eso decimos esto, porque para cumplir esta bienaventuranza tenemos que estar justificados delante de Dios. Romanos 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso decimos una vez más y reiteramos, para cumplir estos bienaventuranzas y el Sermón del Monte, tenemos que tener paz para con Dios. ¿Cómo lo hacemos? Estando justificados en la obra de Jesucristo. Entonces Dios interviene enviándonos de su Espíritu Santo, que va a ser el auxiliar para ayudarnos a cumplir todos estos preceptos que encontramos de los que el Señor Jesucristo enseñó en el llamado Sermón del Monte. Si no, es imposible hacerlo por voluntad propia, por más que querramos y nos esforcemos. Así que otros dicen, no, dice, el Sermón del Monte es un modelo de vida para que nosotros tengamos en cuenta. Miren, hermanos, siempre se ha dicho, y volvemos a reiterar, que la palabra de Dios es una palabra de principios. Este sermón, esta bienaventuranza, yo les pregunto, en base a lo que estamos diciendo, ¿qué les parece? ¿Tiene vigencia? ¿Tiene vigencia actualmente en la iglesia, en el mundo? Es decir, por supuesto que sí. Segunda Timoteo 3, 16 y 17. Toda la palabra de Dios es viva y eficaz para corregir, para redarguir, para instruir, para que el hombre de Dios sea enteramente perfecto. ¿Y esto está dentro de la palabra de Dios? Claro que está dentro de la palabra de Dios. Por lo tanto, esta palabra tiene vigencia actualmente. Y nosotros no nos esforzamos para cumplir el modelo que Dios ha establecido.
Simplemente nosotros tenemos que entregarnos, consagrarnos al Señor para que esto pueda ser una realidad en nuestra vida y poder cumplirlo. No es un compromiso que yo me tengo que hacer de esforzarme a hacerlo, porque cuando yo me pongo a querer hacerlo, fracasé. Si no tengo la ayuda, la admonición, la corrección del Espíritu Santo, es imposible. Exactamente, ¿no? Que está sustentado por el aire, ¿no es cierto? Una cosa así. Está sostenido. Así que nos tiene que sostener el Espíritu Santo. Ahora, otros dicen, y puede ser esto muy real, las bienaventuranzas que hemos leído, que son 8 bienaventuranzas, algunos dicen que son 9, porque hay un versículo que a lo mejor dice que son 9, que posiblemente resume los otros 8, son el preámbulo de esa constitución del reino de los cielos. Ahora, ¿dónde está el reino de los cielos? ¿En qué lugar está el reino de los cielos? Acá en la iglesia. Dios estableció el lugar de su morada, que es la iglesia en la tierra. Hermanos, ¿somos conscientes de eso? Por eso, cuando nosotros estamos en la iglesia, los hombres y mujeres que estamos en la iglesia, tenemos que darle el mando a Cristo, porque Él es el dueño de la iglesia. No tomarnos nosotros la atribución de manejar los principios a nuestro criterio. Estos son principios bíblicos y son principios muy elevados. La vara de Dios para la iglesia la puso allá arriba. Nosotros no podemos hacer un estándar de vida más bajo. Tenemos que respetar el estándar de vida de Dios. Por eso hay muchos preceptos, cosas que se han bajado por criterio humano, por misericordia, porque no puedo comprender que esto sea así, no debe ser de otra manera. Bajamos el estándar. La vara, acá notamos, de lo que Dios estableció en las bienaventuranzas es muy alta, muy alta. Es el criterio de Dios y es la vara de Dios. Por eso, si nosotros ignoramos esto, corremos el peligro de no aprovechar importantes enseñanzas para la vida diaria, si nosotros eludimos esto. Son normas muy elevadas. No las podremos lograr, como dijimos, en forma sin la ayuda o el auxilio del Espíritu. Fíjense que la palabra de Dios es un auxilio. El Espíritu Santo nos va a ayudar, pero quiere decir que nosotros debemos entregarnos. Nosotros debemos consagrarnos cual sacerdote, como dice Pedro, en una de sus epístolas, somos consagrados como reyes y sacerdotes. Y esto indudablemente nos va a hacer vivir piadosamente en medio de una generación mala e impía, totalmente mala e impía. Bueno, vamos a ver algunos principios divinos que lamentablemente ya se pasó la hora. Pero, no sé si se podrá, pero del 13 al 12 tenemos estos principios, estas declaraciones que nos van a llevar a encontrar la verdadera felicidad, la verdadera dicha. Por ejemplo, de la vida abundante, a pesar de las circunstancias del mundo, porque va a depender en cierta medida también de cada uno de nosotros. Si bien depende del Espíritu Santo, pero depende del lugar que le demos al Espíritu Santo. Por eso las cartas apostólicas están permanentemente diseminadas en sus exhortaciones a darle lugar al Espíritu Santo. Quiere decir que depende de nuestras actitudes. El Señor Jesucristo nos dijo a nosotros, y se lo dijo a su generación, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En medio de esas aflicciones, Jesucristo promete darnos felicidad, gozo y paz. ¡Qué contradicción! ¿No es cierto? Pero Él promete eso. Las bienaventuranzas se dividen a veces en dos partes.
Las primeras 4 están referidas de la persona con Dios, o sea, es algo interior, la persona con Dios, una relación íntima con Dios, y las últimas 4 en relación a los demás o a los que nos rodean. Una depende de la otra. La relación con Dios va a ser muy trascendente porque va a depender también nuestra relación con los demás. Así que la relación con los demás va a ser un reflejo de nuestra relación con Dios interior. Los demás van a ver que tenemos una buena relación con Dios por la forma en que nos comportamos entre los demás. Así pasa también con los 10 mandamientos. A los primeros hay una relación con Dios íntima y después tiene que haber una relación con los demás. No sé, cortamos acá y en otro momento, si les parece, podemos considerar un poquitito más puntualmente las 8 bienaventuranzas y el resto, un versículo más, que considerar lo que significa realmente encontrar la dicha de esta vida y ser así aceptado y ser aprobado por Dios. Porque ¿cuál es el propósito de la vida del creyente? Que nos vean qué fieles somos, que nos vean cuánto trabajamos, que nos vean... Exactamente, agradarle a Él y ser aprobado. Ustedes saben, la pasada decíamos que el propósito del Señor Jesucristo cuando dio dones a los hombres, para aquellos 3 hombres que le dio 5 talentos, 3 talentos y 1 talento, el Señor aprobó al de 5, al de 3 y desaprobó al de 1 porque no lo comerció y no lo negoció. Era una parábola. La aprobación de Dios es lo que nosotros debemos procurar. Fíjense que Dios no nos felicita, no nos congratula, no nos eleva. ¿Por qué? Porque eso es una obra del Espíritu Santo, es una obra de Dios. Si nosotros estamos acá es porque Dios nos ha puesto acá. Si nosotros conocimos la obra de salvación es porque Él nos ha revelado, debemos dar gracias, y no es mérito personal ni mérito propio. Gracias a Dios que Él aprueba nuestra actitud de darle lugar. Él sí aprueba. Él con las palabras, bien hecho, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Esas son las palabras de aprobación y que no debemos esperar otra cosa. Y la vamos a recibir cuando estemos en la presencia de Dios, no en la tierra. Bueno, muchas gracias, Señor le bendiga y sigamos leyendo y considerando las bienaventuranzas, porque creo que de por sí hay mucho material también que se puede buscar, encontrar, leer en las Biblias de este estudio, en los diccionarios bíblicos, el material que tengamos en casa para ir así indagando y profundizando en estas verdades que son sumamente profundas y que el creyente debe tenerla siempre en cuenta. Que el Señor les bendiga.